Queridos amigos del sector productivo, hoy tenemos una grata visita aquí en SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia, SCA desde el campo. Hemos recibido hoy a Demetrio Pérez, coordinador de la Central Chanepeta Grande, ex OPAS presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas de Santa Cruz de Bolivia y también vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente Boliviano. Nos acompaña también nuestro amigo Luis Reyes, periodista agropecuario, para conversar en esta oportunidad de diferentes temas que competen al sector productivo. El tema del diésel y el tema de los eventos que se han aprobado para poder hacer la incorporación en la producción agrícola de Bolivia. Don Demetrio Pérez, bienvenido a su casa, el canal digital agropecuario de Bolivia. Querido Luis, bienvenido. Aquí estamos nosotros para conversar con don Demetrio. ¿Cómo está usted, querido Demetrio? Gracias, Pablo, por la invitación y muy grata por estar compartir con ustedes los temas que vamos a abordar. Perfecto. Habíamos conversado con Luchito hace tiempo que queríamos recibirlo a don Demetrio Pérez, que hace mucho tiempo él es productor, pero también es coordinador de ese poderoso aparato productivo que tenemos en el norte integrado. Don Demetrio, iniciemos esta conversación. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el tema de esa cosecha que tenemos en el norte integrado? La verdad, nosotros como productores estamos pasando una catástrofe, o podríamos decir un tsunami, porque desgraciadamente no tenemos combustibles. Estamos en una etapa de cosecha de invierno, comprometido el grano, por supuesto, por falta de combustible. Estamos ingresando o hemos ingresado a una campaña de verano que es la más grande para Santa Cruz para poder sembrar, es decir, los diferentes granos, y no tenemos combustible. Y aquí está comprometido la seguridad, soberanía alimentaria del país, y con esto prácticamente, si el gobierno no resuelve el problema, estamos entrando a poder vivir de una miseria que es la hambre, que nos va a matar lentamente a todos los habitantes, no solo productores, sino todos, y peor las familias más pobres. A todo el país prácticamente, ¿no? Luchito, ¿cómo has visto vos como periodista agropecuario en todas las coberturas este problema del diésel, de la escasez del diésel, sin hablar de la gasolina que realmente perjudica a todas las ciudades, ¿no? Bueno, terrible, ¿no? La escasez es bastante evidente, ¿no? Todos los procesos, con el caso de la soya que nos atañe el día de hoy, prácticamente estancados, al igual que la caña, el arroz, el maíz y demás. También obviamente la logística, toda esta cadena agroproductiva perjudicada terriblemente, ¿no? Y en tal sentido le pregunto a don Demetrio, más o menos en cuánto estimamos el porcentaje de pérdidas para esta cosecha de invierno presente, y en qué estado se encuentra actualmente el grano, como para ser un poquito más gráficos de la situación, ¿no? Bueno, ya las primeras siembras están listas para cosechar. Inclusive hay muchos productores que no han podido conseguir combustible. La planta ya está pudiendo verse ya las manchas negras por la humedad que se tiene, sobre todo en el norte, porque ya hemos tenido ya 2, 3 lluvias, la tercera lluvia esta, y se viene otra. Si no consigue combustible, obviamente la textura de la vaina va perdiendo su consistencia, y eso con la humedad se va a ir dañando al grano, y al final el grano, el momento, si se cosecha, si es que hay combustible, obviamente pierde la calidad, pierde el peso, y eso es un descuento para el productor, y obviamente en dinero son pérdidas. Entonces ese grano ya prácticamente llega de mala calidad a la industria, si es que llegara, ¿no? Pero por el otro lado hay que ver también, si no se cosechan las pérdidas, se compromete o afecta a todas las otras cadenas, porque en realidad no se va a poder cumplir con los compromisos que se tiene, y no es la primera campaña, estamos ya en la tercera campaña. En el norte tal vez hemos tenido unos altibajos, pero en el este ha sido pérdidas totales casi, ¿no? Alguien me comentaba por ahí, y creo que entre los productores es voz populi,
Querido Demetrio, usted conoce muy bien el sector, sabe que nosotros tenemos llegada y tenemos muchos amigos en diferentes propiedades, y me decían, Pablo, pero es que a la hora de la verdad aparece el diésel, pero nos los quieren vender en 12 bolivianos, en 11 bolivianos. Y eso ya es un problema realmente serio, porque se está llegando a extorsionar prácticamente a los productores para venderles ese diésel y poder entrar a levantar su grano, ¿no? Sí, a mí me recuerda cuando el 2006, 7, 8, o sea, se vendía el diésel, depende de la cara que lo veían al comprador. Es decir, si era un choquito, ojitos azules, 10 bolivianos. Es decir, si un morenito era menos. Entonces, esa situación estamos volviendo a ver nuevamente, ¿no? Entonces, la especulación, es decir, y ahí entramos obviamente como ANAPO para un convenio y romper todo ese esquema, y se ha vuelto a normalizar. Hoy ya prácticamente hemos entrado a otra fase, que es la escasez. También se ve esta situación. Hay combustible, 10.000, 30.000, pero a 9 bolivianos puesto en la propiedad, es decir, ¿no? Entonces, es otra forma de especular. Lastimosamente, son la gente del mismo gobierno, dentro de su brazo operativo, que está funcionando esto, ¿no? Alguien me preguntaba, perdón, alguien me preguntaba también ahí, Pablo me decía, ¿y ANAPO tiene diésel, compró diésel, hay una alianza ahí con el gobierno, y para quién es ese diésel? En realidad, en mi gestión se firmó un convenio y se ha ido ratificando los convenios para poder venderle o hacerle toda la gestión al productor que necesita combustible, y que ese combustible llegue a un precio razonable, es decir, a su propiedad. Estamos hablando de 3.72 más el pago del transporte y otro que tiene que pagar unos aportes a la institución. Obviamente con eso sube, pero esta situación ahora ha cambiado. Entendemos que ahora hay un precio de diésel a 6.88, que es la ULS, que es lo que está ofreciendo ANAPO. Obviamente tiene otro precio, no la subvencionada, y bueno, ya ha modificado entonces los precios del diésel, ¿no? Y la institución de ANAPO obviamente debe estar trabajando en ese sistema. Y los asociados, los pequeños productores, los asociados de ANAPO pueden acceder a este diésel. No, el problema es para el pequeño, porque esos son ventas grandes. Estamos hablando de 10.000 litros seguro arriba. Y el pequeño no. El pequeño, primero, que no tiene recursos. Para tener recursos, primero tiene que cosechar. Y lo poco que tiene, compra en tamborcitos de 200 litros o 2, 3 tambores. Ni siquiera puede acopiar, es decir, el combustible en épocas que no es de zafra, que no es de mucha demanda. Es decir, no puede. Porque si eso lo hiciera, hoy no tendríamos problema con las cosechas o por el movimiento de las maquinarias que tenemos en el norte. Es decir, ¿no? El 1% probablemente ni eso no lo debe tener acopiado, pero la mayoría no tiene. Por eso es el gran problema en este momento, la incertidumbre, es decir, la impotencia del poder. ¿Y sigue la cuestión de los cupos? ¿Cupos de? Los cupos para adquirir combustible y los requisitos. Ese es el gran problema. Yo siempre fui contrario. Yo, por ejemplo, fui claro y preciso de que las tarjetas no deberían existir. ¿Por qué razón? Porque en muchos se ha dado, ahora se ha descubierto que gente o personas que ni siquiera son agricultores tienen 2, 3, hasta 10 tarjetas, porque han ido haciendo contratos de alquileres con el mismo terreno. Me parece unos 5 o 6 contratos. Entonces del mismo terreno tienen varios tarjetas. Entonces se ha dado a la especulación, y son gente que han ido sacando combustible, y son gente que también ofrecen diésel. Entonces, lo que yo sí he propuesto siempre es la abrogación del decreto 4910 y la 4911, que son draconianos. Además, debería extenderse una becisa para sus tractores, para su maquinario, oruga, lo que sea, así como tenemos en los vehículos. Donde vayamos a trabajar, pues tenemos el combustible a disposición, es decir, o poder retirar o comprar con esa tarjeta. Pero lo contrario, hemos entrado a una fase donde realmente lo que ha sucedido ahora es lo que habíamos anunciado, es decir, ¿no? Entonces, el mejor testigo siempre es el tiempo, y ahí está claro la figura de lo que ahora han descubierto, ¿no? Además, es interesante poder explicarle de repente a la gente que no conoce del campo, a la gente que nunca se ha subido a una máquina o no sabe lo que es
un motor de una cosechadora, un motor de un tractor para jalar una sembradora de X cantidad de líneas o para hacer trabajos en campo, porque escucho yo de que dicen tenemos 1000 litros diarios, pero solamente se pueden sacar 5000 mensuales. Entonces, ¿cómo es que hace la medida el gobierno para este tipo de entrega? Porque la verdad es que un cañero me decía, Pablo, nosotros usamos 900 litros día cuando estamos en cosecha, porque detrás de la cosechadora viene la siembra y tenemos que tener la maquinaria trabajando en ese periodo. A ver, el consumo obviamente siempre depende mucho de cuántas maquinarias tienes, del tamaño de la maquinaria. No es lo mismo tener un tractor de 80 HP que tener de 200 HP. No es lo mismo tener una cosechadora de 13 pies y de 60 pies, que son los grandes, creo, son motores grandes que te consumen fácilmente 2 turriles, es decir, si le explotamos, es decir, más allá de las 8 horas, es decir, ¿no? Entonces, los cañeros tienen la cosechadora que tiene un motor que consume fácilmente más de un turril. Tenés el tractor al lado que con su chatatolva, entonces un tractor también que te consume y tiene que transportar. Obviamente, los consumos son muy variables, ¿no? Pero en ese sentido, entonces lo que se quiere tener es a disposición el combustible y estamos con cupos, evidentemente. Peor ahora, es decir, ¿no? Si aquel que tenía podía haber comprado 1000 litros, ahora no puede comprar 1000 litros, simplemente 600 litros máximo. Entonces eso te limita y ese señor o ese productor tiene que volver a hacer fila por otros 600 litros. Entonces la fila nunca acaba. Hoy lo llamamos cola precisamente porque son malas pues los anuncios. Hay que hacer fila para comprar arroz, hay que hacer fila de repente al próximo pan. Ahora estamos en combustibles, gasolina y más las peleas internas o los disgustos que hay en cada surtidor. Entonces, fíjese el gobierno a dónde nos ha llevado. Entonces su política, el gobierno prácticamente ha finalizado aquí y este tema tiene que cambiar, ¿no? El país o el gobierno debería garantizar los recursos energéticos para que todo el pueblo boliviano obviamente siga produciendo y que los alimentos estén en sus costos reales, ¿no? ¿Qué conoce Demetrio Pérez de la reunión que va a haber el día viernes del sector productivo con el gobierno y cuáles son las propuestas que se han conversado? Coméntanos un poquito. A ver, lo que yo recojo de las propuestas que lo anunció en medio de comunicación un exministro que indicaba la liberación plena, es decir, de la importación y de la comercialización. Me parece una medida inmediata que puede ayudar a resolver el problema. Eso significa, porque donde Asosur indica que ellos tienen la capacidad económica y la capacidad logística, en lo logístico me refiero al transporte y al acopio que pueden tener o al almacenaje, entonces eso nos ayudaría en demasía. Principalmente esto va a ser seguramente para productores grandes porque ellos tienen la capacidad de poder comprar. Ahora, a eso, evidentemente, vamos a conversar también con parte de ellos para que ya nosotros personalmente como coordinador he propuesto de que se libere también para la producción de diésel principalmente en Santa Cruz donde más necesitamos, es decir, ya tenemos planta en Cuatro Cañadas, nosotros como sectores sociales vamos a ayudar con un voto resolutivo, lo que se pueda para que el gobierno pueda liberar y modificar las normas, modificar las leyes, porque creemos que las leyes lo hacemos los seres humanos, no están talladas en piedra y por lo tanto en una coyuntura tan complicada, difícil y comprometida, es decir, muchas familias en el tema de alimentación, que el gobierno no quiera sería algo ridículo, es decir, por decir en otras palabras vulgares, de que no tenga la voluntad política de poder resolver. Esperemos que el gobierno más bien venga ya con el decreto listo y presentarlo por estas dos propuestas que ha adelantado y la tercera pues inmediatamente, porque eso es a corto y mediano plazo, es decir, que podríamos hacer, porque hay que hacer inversiones, ¿no? Necesitan almacenaje, la producción de esto, podemos instalar uno en el norte con capitales, es decir, o empresas que pueden producir, por ejemplo, seguramente muchas empresas tienen la capacidad económica, pero eso toma tiempo, pero no deja de ser una medida que puede salvar, es decir, esta situación de la coyuntura, y con eso rompemos obviamente el monopolio que maneja Yacimiento, que hasta ahora lo ha estado manejando,
y desgraciadamente si el gobierno no quiere soltar es que algo está escondiendo por debajo, no quieren perder, por decir, el negocio, ¿no? Cuando la ley de pareja nadie se queja, dice, y definitivamente las leyes, la Constitución están hechas para servir al pueblo, ¿no? Y si nuestra Constitución y nuestras leyes no sirven para asegurar nuestra soberanía alimentaria, alimentar a nuestra familia, entonces ¿para qué sirve? ¿No es cierto? Entonces, realmente es un llamado a gritos lo que está haciendo los diferentes sectores productivos. Luchito, hemos visto el otro día que se le caían las lágrimas a un dirigente, realmente diciéndole, señores, nos vamos a quedar sin cosecha, ¿no? Así es, y en tal sentido le consulto también a don Demetrio, ¿cómo ve justamente ese plazo de 10 días que se ha impuesto el gobierno para toda esta reformulación de todo este movimiento energético que precisa el país? Mire, ni siquiera ya debía existir plazo. Deberíamos estar trabajando y buscándole soluciones al gobierno, porque lo escuchamos al gobierno que se compromete que desde ayer ya debía normalizarse todo, por ejemplo. No hay nada. Anoche dijeron que desde el miércoles, pero no dicen de qué semana, de qué mes y de qué año. Entonces, no te están aclarando. Entonces, la incertidumbre sigue, continúa. Lo que uno ve, algo tangible, son las filas, y eso muestra clara de que la incapacidad de todo el brazo operativo del gobierno que tiene en todo este manejo no funciona. Entonces hay que modificar. Entonces para eso están los seres humanos, leyes, normas, hay que adecuarlo a la realidad en la que vivimos en el momento. Y en tal sentido, ¿qué caso hacen al argumento del inicio ya de la campaña de verano? Claro, tiene que hacerse, y nuestros parlamentarios también tienen que trabajar. Estos padres de la patria tampoco dicen nada, es como que ni siquiera se alimentaran, es decir, ¿no? Entonces yo creo que los sectores están pidiendo y estamos pidiendo a gritos solución, y no hay solución. Hemos visto también de que hay un entendimiento entre el gobierno con algunos sectores productivos, donde se ha hablado de la liberación de 2 eventos para poder incorporarlos en la producción agrícola, como es el evento de la Intacta y el evento de la HB4. Para que todos entendamos, querido Demetrio, háganos por favor una explicación didáctica para ese agricultor que está mirándonos en este momento. ¿De qué estamos hablando? Porque alguien decía, wow, esta campaña entonces ya vamos a sembrar Intacta. Y obviamente había que decirle que lleva un proceso. Por favor, expliquémosle a ese agricultor y para nosotros también, ¿cómo es que se viene este tema, tanto la Intacta como el HB4? Entiendo que la Intacta ya el ostentor ha liberado, es decir, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un trabajo. Los semilleristas tienen que hacer trabajo de incorporar, es decir, a las variedades que tenemos, y eso tiene que entrar a una prueba de campo durante 2 años, que son 4 campañas, que es lo que ha sucedido con el HB4. Entonces, con eso ya podríamos decir, en el mejor de los casos, si empezamos esta campaña, obviamente 2025-26 ya podríamos estar usando. No es que las variedades van a venir, entonces hay que adecuar a nuestras variedades, ¿no? Hay muchas variedades con nombres de Intacta, no sé qué, tienen código, pero no sabemos quién responde por ello. Ese es el gran problema. Tiene que haber un responsable, porque si no funciona, pues el productor tiene que ir a quejarse al dueño de esa variedad que ha incorporado los 2 eventos, y obviamente tiene que responder por los daños, como ha sucedido en algunas oportunidades, ¿no? El HB4, obviamente, ahí está ANAPO, con su convenio que tiene con Biocer. Obviamente ellos responderán por esa variedad si es que hay algún problema, más allá de los ensayos de campo que se hayan hecho. Entonces, pero también tiene que haber una asistencia técnica. No es que aquí está la Intacta, siembra, no es que tienen que sembrar como sea. Tiene que haber, según las recomendaciones técnicas, un 10% de una área que tiene que sembrarse una variedad convencional. Entonces, no es, para tener éxito hay que cumplir todos los aspectos agronómicos también para tener, es decir, recibir o aprovechar el valor genético que tiene esa variedad con ese evento. Entonces también hay que hacer inversión. O sea, no es botar la semilla como creen en el occidente y en Santa Cruz simplemente volver a cosechar.
Entonces son aspectos que tienen que entrar en consideración y los productores lo tenemos que tener claro. Los que producimos lo tenemos claro, pero también los productores pequeños no tienen la capacidad económica para poder hacer inversiones en ese tema. Y ahí es el gobierno, el Estado, hay un vacío, es decir, ¿no? Hay un vacío. Lastimosamente, ese vacío, tema de investigación, de apoyo técnico o financiero, ahí lo tenemos con los resultados. Por eso es que los medioambientalistas dicen, ya han tenido los transgénicos y han mejorado su rendimiento. No, siguen lo mismo, pero es por otros problemas, no es porque la variedad no sirve. Entonces, como es un ser vivo, una planta, entonces necesita protección. En tal sentido, don Demetrio, ¿cómo percibe usted justamente que se haya liberado estos dos eventos en una época tan álgida? ¿No lo entienden ustedes como productores quizás como una cortina de humo? No, más bien como un punto de partida me parece muy bien. Yo siempre aspiraba a los últimos eventos que se tienen o se están usando en los países vecinos, como somos ya hoy parte del mercado Mercosur. Entonces, para ser competitivos con ellos tenemos que ser de igual a igual. Pero para empezar está bien, pero vayamos más adelante, porque esos otros buenos eventos que tienen, o variedades que tienen 4, 5 o 6 eventos, obviamente tiene un costo, hay que pagar el royal, y para eso Bolivia tiene que darle la protección jurídica, seguridad jurídica que les llaman, y pasa por una ley, cosa que hoy en este momento no existe todavía esa ley, ¿no? Ya en algunas reuniones le han dicho la baja, en Bolivia no hay garantía, no hay una norma que nos permita ingresar, entonces no hay. Debería incluso no solo la soya, el maíz, que somos deficitarios. En el maíz es mucho más fácil todavía, pero podía focalizarse. Ya hay un estudio de zonificación, pero tampoco el gobierno lo ha considerado. Imagínense, somos importadores de maíz cuando tenemos toda la capacidad para producir maíz, inclusive volvernos exportadores, pero lastimosamente este gobierno no lo considera así. Es realmente preocupante el tema de que se está esperando ya el uso de esta tecnología, pero necesitamos, usted lo decía, tener una normativa clara donde el agricultor pueda poner sus cultivos refugios del 10% que hablaba para poder controlar las plagas y que no nos suceda, querido Demetrio, lo que ha pasado en algunas zonas de Brasil o en algunos otros lugares, donde de repente por un mal manejo de esta tecnología los agricultores han tenido algunos percances. Pero por otro lado también es importante que las empresas transnacionales, que son las dueñas de los eventos, también puedan, como usted lo comentaba, sentir la seguridad de venir y también poder trabajar con los productores bolivianos, porque yo no sé, en otros lugares creo que cobran un royalty, tienen que pagar los que llevan a los hilos, se trabaja de diferentes maneras. Eso habría también que regularizarlo, ¿no? No, se tiene que regularizar si queremos llegar al éxito, porque no podemos volvernos piratas, como le decimos, ¿no? Entiendo que por necesidad mucha gente lo han hecho y lo siguen haciendo. Obtienen una variedad y compran una tonelada, por decir, a un precio que realmente es justo en ese momento, pero de esa lo multiplican y lo revenden al vecino, al otro. Entonces, tampoco es así, es decir, ¿no? El sistema de trabajo que se hace hasta ahorita, y eso llamo a la conciencia de cada uno, no podemos seguir con ese trabajo. Entonces, tenemos que también valorar los trabajos que han hecho los investigadores, la inversión que han hecho, el tiempo que han tomado para obtener una variedad y que sea para el beneficio, obviamente. Esa variedad lo tenemos que aprovechar al máximo, es decir, su valor genético, y para eso necesitamos ciertas normas o leyes que el gobierno o el Estado, nuestros parlamentarios, tienen que trabajar para que vengan a hacer inversiones las transnacionales y podamos ellos sean protegidos, es decir, ¿no? Y de esta manera prácticamente es una alianza que tenemos que formar para poder llegar al éxito. En Bolivia nosotros tenemos un gran problema actualmente, y es que nuestros agricultores están muy golpeados. Los agricultores han venido pasando problemas de sequía, problemas de escasez de semilla. El tema de la escasez de dólares ha hecho que los insumos realmente suban mucho sus precios, sin hablar del problema del diésel.
Realmente el agricultor y el productor agropecuario ha sido muy golpeado en estos últimos años. ¿Cuál es la posición? ¿Qué opina ahí los productores de Chané? Por favor, don Demetrio, coméntenos en este momento. No, a ver, en cuanto se refiere a los costos de los productos que usamos, es decir, los agroquímicos, evidentemente han subido. Principalmente en las comisiones que se ha elevado en la banca privada para poder eso cumplir con las transnacionales de afuera. Y muchas empresas no han podido cumplir esta situación por esa situación de las comisiones. Y hoy en este momento, obviamente los precios están elevados, algunos el doble, algunos mucho más todavía, y eso te eleva tu costo de producción y el valor del grano a veces no recompensa si tenés unos menores rendimientos a lo esperado, es decir, ¿no? Es una situación muy complicada. A eso ha llegado, obviamente, muchos productores en endeudamiento que no han podido cumplir con su compromiso, hasta ahora no han sido solucionados, reprogramados. Es un tema que también les va a llevar difícil de poder continuar en su actividad como se venía realizando hasta ahora. Entonces, la situación no solo pasa, como usted decía, por el tema 10, pasa el tema agroquímico, pasa por temas de reprogramación, pasa por el uso de tecnología, porque cada vez necesitamos tener, y eso es con recursos, y ahí prácticamente no estamos, es decir, por eso es que yo siempre indiqué que todas las medidas sean de manera estructurada, todo un paquete, es decir, el productor necesita muchas herramientas para llegar al éxito, no es simplemente una o tomar las previsiones de uno y si falta otro, bueno, liberemos los aranceles para esto. No, eso es, como se dice, improvisaciones que se están realizando y eso no. Esperamos mejor si fuera trabajar en una política de Estado para evitar las improvisaciones a futuro, ¿no? En reforzamiento a esto, don Demetrio, queremos saber si en verdad hay el stock suficiente de agroquímicos para trabajar en esta campaña. Bueno, según informaciones extraoficiales nos dicen que no hay. Primero que ya el crédito para el pequeño productor se ha cortado. No hay definitivamente en este momento. Salvo algunos que son buenos clientes que lo consideran. Y eso es un tema que también va a estar afectando. Entonces, es muy probable, porque esta campaña es la más grande, ¿no? Y si vas a tener productos, de repente productos ni siquiera de buena calidad. ¿No? Entonces, ahí pasamos también lo más crítico. Esperemos, como se dice, vencer el examen, pero está grave la situación para vencer el examen. Es posible, yo me recuerdo muy bien, hace mucho tiempo fuimos invitados a China y en China nos dijeron que querían que la gente del campo se venga a trabajar a las ciudades, porque en las ciudades, produciendo tecnología o haciendo manufactura, su gente ganaba más. Y querían que Latinoamérica y otros países puedan producir alimentos para poder llevar hasta China. ¿Es posible, don Demetrio Pérez? Yo le hago esta pregunta que realmente podría sonar capciosa, pero sigue siendo una pregunta válida. ¿Es posible que el gobierno nacional quiera cambiar la matriz productiva de sus agricultores y que los agricultores pasen de producir alimentos a convertirse en importadores? Porque hasta donde vemos nosotros, le voy a ser honesto, una asociación, ¿no? Y si alguien me llama y me pregunta, le voy a dar el nombre, que tiene una asociación pequeña que tiene 12,000 productores, actualmente solamente van a sembrar, 12,000 hectáreas, van a sembrar solo 2,000 hectáreas en esta campaña, Luchito, porque todos los otros no tienen, lo van a dejar embabrecharse, no han podido trabajar la tierra, la han alquilado, han hecho cualquier otra cosa menos sembrar para producir. Entonces de repente todos tendremos que volvernos importadores para traer arroz, maíz, habrá que buscar qué importar. ¿Será que vamos a cambiar la matriz productiva del país? Ese es un riesgo que se corre, ¿no? Tal vez no ser comerciante o algo que vaya por allá, pero la gente puede migrar a hacer otras actividades o migrar a otros países porque hoy en el campo el agricultor o la persona lo que sabe más y es buen profesional es producir alimentos. Y si no hay ese ambiente, obviamente se tiene que migrar a otro lado, ¿no? Entonces no nos olvidemos, cada región del país tiene su vocación.
El orureño, el paceño es excelente para hacer negocio. El potosino, el cochabambino y el sucreño es excelente para ir a trabajar en el campo, ¿no? El Camba tiene otra actividad. Usted, ¿no? En la Zafra usted va a pillar puro colla, no hay un Camba ese, ¿no? Puede ser el propietario de Camba, pero, o sea, tenemos nuestra vocación. Y en ese sentido, obviamente, es complicado, ¿no? En otros países probablemente que no sea así, pero en lo nuestro es así, entonces la situación se complica, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que se va a generar mayor pobreza, decía. De eso estoy seguro. Bueno, Luchito, lamentablemente hemos tocado diferentes temas con la transparencia, la sinceridad, la apertura con la que nos tiene acostumbrado siempre don Demetrio Pérez en nuestras entrevistas. Muy agradecido, querido Demetrio, por la visita, por conversar con nosotros, conversar con el sector productivo. Yo le pido, por favor, usted es una persona muy querida por los productores y muy respetada por gran parte de ese gobierno nacional que tenemos. Yo le pido que se dirija a nuestras autoridades, la gente que rige el futuro de nuestro sector productivo. Por favor, diríjase a ellos para ver cómo podemos solucionar esta situación. Mire, como productor que he vivido y sigo viviendo y trabajando en el campo, le pido a todas nuestras autoridades que están comprometidas en este momento manejando el Estado, tanto nacional, departamental y locales, trabajen por el bien de los bolivianos, trabajen para luchar contra nuestro peor enemigo, que es la pobreza, trabajen para que el alimento en la mesa de los bolivianos y bolivianas no falte y sean accesibles a los alimentos, y de esta manera podamos tener una nueva generación bien alimentados, capaces de poder resolver los problemas a futuro de nuestro pueblo, capaces de poder representar a sus generaciones que vienen y de esta manera salir de la miseria a la excelencia y poder convertir en nuestro país un país exportador de alimentos, que es un país rico, no solo seamos ricos en minerales, sino también de producir los alimentos que necesitan el mundo en este momento en mayor cantidad. Y gracias, bueno. Gracias, don Demetrio. Luchito, tus palabras finales, por favor, para esta entrevista. Bueno, estamos en este periodo previo a la Navidad. Valga nuestra tregua entre hermanos, como se dice, para pensar uno en el otro, y ojalá que ese espíritu cale justamente en estas autoridades, para que se hagan eco de este sentimiento, ¿no? De esta realidad, de estas carencias que al fin y al cabo nos afectan a todos, ¿no? Y desear de una pronta solución, pero una solución efectiva y no improvisada. Gracias. Gracias, Luchito. Gracias, don Demetrio, por estar con nosotros. Realmente ha sido un gran placer tenerlo aquí y lo esperamos pronto, pues, aquí en su casa. El gusto mío, gracias, Pablito. No conocía tu casa, pero ya estamos viendo. De aquí ya conoce el camino ya. Y esperamos compartir como siempre, todo transgénico. Perfecto. Luchito, muchas gracias. No, un placer estar con ustedes. Gracias, don Demetrio. Señores, con nosotros será muy pronto en Foro Agropecuario, aquí en SCA, desde el campo, el canal digital agropecuario de Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos.